Ecos errantes. Nunca pensé que la rutina pudiera destripar la cordura hasta aquel invierno de 2018. Me llamo Elías y llevaba 3 años trabajando para la compañía Centinela Privada, un servicio de guardias que se alimentaba de los contratos más ingratos de Veracruz. Había pasado de custodiar gasolineras a parques industriales semivacíos, pero nada me preparó para el turno que tomé en la Plaza Miramar, un centro comercial que agonizaba desde finales de los 90 y vivía ahora en un estado de muerte suspendida. El administrador necesitaba vigilancia 30 horas a la semana, lo suficientemente barato para no colapsar el presupuesto. Acepté cubrir las noches de miércoles a domingo. Desde fuera, la plaza parecía un bloque de concreto sin energía, con letreros desteñidos y un estacionamiento donde los faros parpadeaban como luciérnagas moribundas. Aún así me pareció un trabajo fácil, portones cerrados, un par de rondas, escribir en la bitácora y matar el tiempo con café rancio. La primera semana fue casi terapéutica. Mientras patrullaba los pasillos alfombrados de polvo escuchaba el eco de mis botas y el zumbido perezoso de las lámparas fluorescentes. No había ladrones, ni adolescentes buscando adrenalina, ni ruidos que no pudiera justificar con el viento que explotaba contra las mamparas. Cada noche anoté la misma frase en mi cuaderno, sin novedad, seguida de la hora. Todo cambió la segunda semana, la madrugada del viernes, 19 de enero. Volvía de revisar el corrillo de los antiguos cines, 3 salas clausuradas con pestillo oxidado, cuando sentí un desplazamiento del aire, como si alguien hubiera pasado corriendo a mi espalda. Me giré sin encontrar nada. Seguí caminando, convencido de que el cansancio jugaba conmigo. Faltaban 20 metros para llegar al atrio central cuando oí un golpe sordo detrás de mí. Una banca metálica, pesada como un ataúd, se había movido un par de metros desde la pared hasta quedar atravesada en el corredor. Pensé en vándalos, en alguien que hubiera logrado colarse, pero no había puertas forzadas ni vidrios rotos. Además, las cámaras internas mostraban estática desde hacía años. Respiré hondo, arrastré la banca a su sitio y marqué anomalía en la bitácora. Era mi manera de decirme que lo tenía bajo control. Mentira. A la noche siguiente llevé una linterna más potente y colgué mi radio al pecho para sentir su peso como un amuleto. Cerca de las 2:30 hice la ronda perimetral y regresé al atrio. Una lámpara se apagó, luego otra, y otra, hasta que solo quedó un anillo pálido rodeando la fuente seca del centro. Entre las sombras vi algo deslizarse, era la misma banca, avanzando sola, deslizándose sobre el mármol sin hacer ruido, como si el suelo hubiera perdido fricción. Se detuvo frente a mí. Me obligué a hablar para reconquistar el momento. Musité un "¿Quién anda ahí?", inútil, porque lo único que contestó fue un apagón total. El negro absoluto me borró del lugar durante un segundo exorbitante. Cuando las luces volvieron, la banca estaba pegada a la puerta de emergencia norte, orientada como un púlpito hacia mí. No traté de moverla, volví a mi garita, cerré con llave y pasé el resto de la noche escuchando crujir la estructura, como si la plaza respirara dentro de sus muros. Dormí 2 horas al amanecer, en mi departamento. Al despertar descubrí moratones en los antebrazos, marcas largas y pálidas que no recordaba haberme hecho. El cansancio se confundía con fiebre, pero regresé a trabajar porque necesitaba el dinero y porque la idea de rendirme me parecía más terrorífica que lo desconocido. El sábado llevé una cámara digital vieja. Pensé grabar evidencia y mostrársela al administrador. A la 1 de la madrugada, desde el segundo piso, enfoqué el pasillo principal. Las macetas gigantes de fibra de vidrio parecían tótems funerarios bajo aquella luz enferma. Observé 10 minutos sin parpadear. Nada. Miré la pantalla para detener la grabación y, al alzar la vista, una maceta no estaba. No la había visto moverse, simplemente había dejado de existir en ese punto para aparecer, un parpadeo después, 2 metros más allá. El lente temblaba entre mis manos. Volví a centrar la imagen, otra maceta se deslizó, lentamente, como empujada por un niño invisible. La tierra vibraba y caía, dibujando un reguero oscuro. Quise correr, pero mis piernas ignoraron la orden.
Solo pude presenciar cómo todas las macetas se alineaban junto al borde del atrio, formando un círculo imperfecto alrededor de la fuente vacía. Entonces lo vi. No era figura ni persona, sino ausencia organizada. El aire se deformaba dentro del círculo y generaba una silueta casi líquida que imitaba la forma de un abrigo largo. La tela inexistente ondeaba en un viento que yo no sentía. El ruido vino después, un roce bronco, como uñas en metal, multiplicado en los conductos de ventilación. La silueta flotó, giró sobre sí y se encajó en la rejilla más alta del domo, desparramando polvo como copos grises que se apagaban antes de tocar el suelo. Cuando pude moverme, apagué la cámara y bajé las escaleras casi a tientas. El círculo de macetas había regresado al centro sin que yo lo viera hacerlo. Atravesé el atrio, choqué con una y sentí que algo latía dentro de la arcilla. No volví a tocarla. Llegué a la salida más cercana y vomité sobre el asfalto frío. Al amanecer, entregué mi reporte final, riesgo estructural y de seguridad no especificado. Se recomienda clausura nocturna. El administrador se rió, convencido de que exageraba para conseguir un aumento. No discutí. Renuncié esa misma mañana. Pocos días después volví como civil, con la excusa de buscar una tienda de discos. Mis pasos resonaron en los pasillos huecos y noté algo que congeló mi sangre. En la bóveda acristalada del techo, ennegrecida por el polvo, pendía un jirón de tela oscura, atrapado entre los hierros. Era idéntico al que había visto integrarse a la nada. Me quedé viendo aquel despojo hasta que el guardia nuevo me pidió con voz cansada que no deambulara sin comprar nada. Me fui sabiendo que la cosa no había terminado, que solo había cambiado de ritmo. Necesitaba nuevas manos para mover los muebles y un nuevo par de ojos para contemplarla. Cada noche, cuando cierro los párpados, regreso a esos corredores y oigo el hierro arrastrarse suave, obedeciendo órdenes que nunca entenderé. Todavía siento el olor rancio de la tierra húmeda mezclado con el metal caliente de las bancas, un aroma que el cerebro asocia a peligro y que ahora me visita a las 3 de la mañana, puntual, como un dedo invisible que recorre mi columna. Y me pregunto si no sigo siendo, en algún sentido, parte del turno. Desde entonces, duermo con las luces encendidas, aunque la oscuridad siempre encuentra el modo de entrar por las rendijas y proyectar la sombra de algo que se desliza sin cuerpo, buscando ser visto otra vez. El silbido. Nunca quise heredar la profesión de mi padre, pero cuando la vida aprieta uno acepta los turnos que otros desprecian. En 2016, las grandes curtiembres del corredor industrial de León bajaron sus cortinas y dejaron naves polvorientas, pasillos desnudos y un silencio que parecía pegado a los muros. La empresa de seguridad para la que trabajo firmó un convenio para vigilar el conjunto. Nadie duraba más de un mes, ruidos extraños, pérdidas de energía, objetos que aparecían fuera de lugar. Me ofrecieron el turno nocturno con un sueldo mayor. Acepté recordando el orgullo con que mi padre patrullaba fábricas abandonadas desde los años 90. El complejo ocupaba 4 manzanas y estaba cercado por bardas que terminaban en alambre de púas. Dentro, 6 naves comunicadas por corredores techados custodiaban maquinaria oxidada, charolas con residuos de curtido y una garita principal con monitores de circuito cerrado. Cuando llegué, poco antes de las 9, revisé las cámaras, 12 en total bañaban la oscuridad con sus ojos infrarrojos. La empresa exigía rondines cada hora, anotaciones en el registro y reportes por radio. El portón se cerró tras mi auto, dejé las llaves en la caseta, me coloqué la chamarra con el logotipo y empecé a caminar. El aire olía a piel curtida aún con las máquinas apagadas. Cada paso levantaba polvo. La linterna revelaba senderos de motas que parecían huir de las de luz. El primer recorrido fue simple, pasé por la línea de secado, crucé el taller de cuchillas y llegué al fondo, donde un montacargas herrumbroso apuntaba hacia el techo como un animal dormido. Regresé a la caseta, anoté la hora y bebí café frío de un termo. Nada fuera de lo normal, excepto un detalle: la cámara número 4, colocada en la nave central, mostraba estática intermitente. Supuse que el cable andaba suelto y lo apreté en el panel. La imagen se estabilizó. A las 11 comenzó el silbido,
un sonido que flotaba entre el viento y un lamento apenas audible. Lo escuché primero en el corredor de las calderas, un silbido corto, casi infantil, como si llamara a un perro. Me detuve, apunté la lámpara y no vi a nadie. Los silbidos volvieron, esta vez desde distintos puntos, rebotando en las paredes. Metí la mano a la funda de la pistola reglamentaria, algo que nunca hago en una simple ronda. Recordé la voz de mi padre: no dispares a las sombras, hijo, a veces las sombras disparan de vuelta, y respiré hondo. Poco después regresé a la caseta para revisar los monitores. La cámara 4 había vuelto a fallar, ahora mostraba una silueta quieta frente a la línea de tinajas cerradas. Acerqué la vista, la figura se perdía en un parpadeo de nieve electrónica, reaparecía borrosa y desaparecía otra vez. Cambié de canal. En la cámara 7, montada sobre el pasillo de costura, se formaba un destello parecido. Pasé a la 9, la entrada principal, y allí la vi con claridad, una persona con gabardina oscura, máscara larga en forma de pico, los mismos ojos hundidos que mi padre describió alguna vez cuando nos contaba viejas historias para no dormir. No debería haber nadie dentro. Marqué a la central, pero el radio solo devolvía un chirrido. Sorprendentemente, el sistema telefónico interno estaba muerto y no tenía señal en el celular. Decidí salir. Atornillé la lámpara a la pistola con la cinta aislante que siempre cargo, la luz oscilaba con mi pulso. Cada pasillo amplificaba el sonido de mis botas, haciéndome creer que otro guardia invisible me seguía de cerca. Cuando llegué a la nave central, el silbido mutó en un golpeteo metálico, como tubos chocando. Vi cajas apiladas bajo una lámpara rota. Las sombras parecían moverse entre las columnas, buscando refugio en la penumbra. Entonces lo escuché todo con claridad, un jadeo áspero, pausado, detrás de mí. Giré con el arma extendida. Nada. Sin embargo, el olor cambió, un tufo agrio, mezcla de amoníaco y piel húmeda. Avancé hasta la mesa de control eléctrico donde debían estar los interruptores. Quise prender las luces generales, pero el tablero estaba abierto, los fusibles colgaban como órganos arrancados. Alguien había saboteado la instalación. Mi corazón golpeaba contra las costillas, las manos temblaban y el cañón del arma danzaba en la negrura. Al llegar a la línea de tinajas, la temperatura descendió de golpe, tanto que el aliento salió como vapor. Una tinaja vibraba, sus remaches crujían con fuerza. Acerqué la lámpara, sobre la tapa metálica corrían huellas de dedos, marcando un círculo irregular. Sentí que el piso respiraba. Entonces la tinaja explotó en un estruendo húmedo, cuero curtido y agua negra salpicaron todo. Entre los restos, el mismo hombre enmascarado emergió doblándose hacia afuera, como si hubiera nacido del líquido espeso. Llevaba en la mano un machete corto y oxidado. No disparé. El pánico me congeló. Retrocedí 2 pasos y resbalé con algún fluido. El hombre no me atacó, se limitó a mirar, ladeando la cabeza del pico. El silbido brotó de la máscara, modulando un tono que estremecía los huesos. De pronto, todas las luces de emergencia se encendieron a la vez, bañando el lugar con un rojo pulsante. La alarma sonora del complejo arrancó sin mi ayuda. Ese destello me ofreció un segundo de lucidez. Rodé hacia un costado, me puse de pie y corrí. El radio volvió a la vida disparando chasquidos, como si cientos de voces quisieran hablar al mismo tiempo. Grité mi ubicación, nadie respondió. Entonces otro monitor en mi cabeza se encendió, el recuerdo de mi padre relatando cómo un sueño guió a mi hermano para salvarlo. Entendí que tal vez no estaba solo en aquella oscuridad, quizá había algo, o alguien, disputándome la vida frente a la muerte. Llegué al pasillo de costura, donde la cámara 7 había mostrado la silueta. Un hilo de sangre corría bajo una puerta. La abrí a patadas, dentro encontré la mesa principal destrozada y, sobre ella, el uniforme desgarrado del guardia que me antecedió en el turno. Nadie informó su renuncia, pensé que simplemente se había marchado sin cobrar los días trabajados. El uniforme se retorció, debajo habían huesos astillados, como si hubieran sido hervidos. El olor a grasa quemada me arrancó arcadas. El silbido volvió, ahora más cerca, parecía venir del techo.
Subí la vista. Entre las vigas de acero colgaba la máscara con pico, girando sobre sí misma como un péndulo. Debajo, el cuerpo del sujeto yacía sin cabeza, amarrado con bridas industriales. El machete estaba clavado en su pecho. No había explicación lógica. Entonces el silbido descendió, ya no era aire, era una vibración que atravesaba la piel, un sonido que abría la mente como un bisturí. Por un instante observé todo desde afuera, mi figura encorvada, el cadáver sin cabeza, la luz roja palpitando como un corazón enfermo. Corrí hasta la caseta. Los monitores parpadeaban mostrando cámaras alternas, siluetas que se encendían y se apagaban con cada flash rojo, todas usando la misma máscara de pico. Parecían multiplicarse. Un zarpazo invisible partió la pantalla principal y el cristal explotó sobre mi rostro. Apreté el botón para abrir el portón, nada. El sistema hidráulico no obedecía. Bajé la palanca manual mientras el silbido martillaba mis oídos. Oí pasos acercarse por el corredor. Con el último empujón liberé el cerrojo y el portón se alzó lo suficiente para arrastrarme por debajo. Afuera el cielo estaba turbio, sin estrellas. Corrí hasta mi auto, el vidrio frontal tenía un círculo perfecto de neblina interior, como si alguien hubiera exhalado sobre él mientras esperaba. Encendí el motor con manos que no sentía. El silbido reventó los espejos laterales, aunque no había viento. Aceleré y dejé atrás la barda, casi reventando los neumáticos al caer en el asfalto. No denuncié los hechos. La empresa aseguró que una sobrecarga provocó el incendio parcial de la nave y que ninguna cámara grabó evidencia. Exigieron mi silencio a cambio de la liquidación. Acepté. Sin embargo, cada noche escucho un silbido agudo en la ventana de mi departamento, un reclamo que viaja por los cables de luz, buscando la ruta de regreso a mi oído. Sé que la máscara sigue allí, que el complejo permanece cerrado tras cintas amarillas y que ningún guardia ha vuelto a cruzar sus puertas. A veces, ya al borde del sueño, creo ver el pico perfilado sobre mi reflejo en el espejo del baño, esperando que apague la luz para continuar la ronda que jamás terminó. Desde entonces, no hay noche en que duerma más de 1 hora seguida. Mi padre acostumbraba decir que las fábricas abandonadas conservan el alma de los hombres que sudaron en ellas. Yo aprendí tarde que también custodian algo peor, la sombra informe de todo lo que se pudre cuando el trabajo cesa y el silencio reina. Y cuando esa sombra aprende a silbar tu nombre, no existe puerta, linterna ni calibre que pueda mantenerla afuera. Turno ciego. Mi nombre es Adrián. En 2019 acepté un puesto como vigilante nocturno en un complejo de oficinas recién inaugurado en la periferia de Monterrey. El ofrecimiento parecía inmejorable, salario por encima del promedio, prestaciones completas y un turno fijo de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Lo único que me inquietaba era la ubicación del inmueble, un valle industrial rodeado de bodegas vacías y calles sin alumbrado. Luis, el supervisor, me aseguró que el lugar contaba con cámaras nuevas, sensores de movimiento y un generador de respaldo. Te vas a aburrir, dijo al entregarme el radio y el juego de llaves. Cuando llegué la primera noche encontré a Martina, la guardia del turno anterior, despidiéndose del jefe de mantenimiento. Entre bromas soltaron que yo duraría poco si era nervioso. Al solicitar una explicación, se limitaron a reírse. Pensé que era el típico novatazo. El protocolo indicaba registrar cada hora una ronda exterior y, cada 2 horas, descender al estacionamiento subterráneo para verificar los tableros eléctricos. A simple vista el sótano parecía inofensivo, 2 rampas anchas, un carril central y 50 cajones de estacionamiento pintados con una pulcritud casi clínica. Sin embargo, la primera impresión no duró. A las 9 bajé para la inspección inicial. El ascensor se abrió con un zumbido y me recibió un aire húmedo acompañado por un olor a concreto recién fraguado. Los ventiladores aún no estaban calibrados. Avancé con la linterna enfocada al pasillo que llevaba a los cuartos de máquinas y firmé la hoja de registro. Al girar para volver noté algo extraño. Una sombra se escondía detrás de la columna más cercana a la rampa norte. Lo atribuí a un reflejo, pero mis pasos retumbaron en el piso como si alguien corriera en la dirección opuesta. Respiré hondo,
aseguré el bastón de aluminio en la cintura y subí sin reportar nada. A medianoche la alarma de movimiento se disparó en la cámara S04, la que apuntaba justo a la rampa. Observé el monitor, la pantalla mostraba estática, luego la señal regresó y vi claramente una silueta humana asomándose detrás de un pilar. Era alta, delgada y llevaba algo colgado del cuello. Luis, desde su casa, respondió al radio con voz adormilada: falla de calibración, reinicia el DVR. Hice lo que pidió, pero al reiniciar, la figura seguía allí. Mantuve la vista fija durante varios segundos, la figura se retiró lentamente, como si supiera que la vigilaban. Tomé la llave maestra y descendí otra vez. El silencio era espeso, el único sonido provenía de mi propio corazón, golpeando las costillas con un ritmo que parecía amplificado por el eco. Al salir del elevador giré a la derecha, las luces automáticas tardaron en encender y durante un parpadeo todo quedó sumido en la penumbra. Cuando la iluminación regresó noté que el extintor colocado junto al pilar estaba girado hacia la pared, alguien lo había movido. Me acerqué con cautela, revisé detrás del cilindro y no hallé a nadie. Sin embargo, algo junto a mis pies captó la atención, un llavero idéntico al mío tintineaba sobre el suelo, aunque yo seguía sintiendo el peso de mis llaves en el bolsillo. Lo levanté, era un duplicado perfecto, incluso con la etiqueta plástica que llevaba mi nombre, pero la superficie metálica estaba fría como si hubiera estado sumergida en agua helada. Regresé apresurado al vestíbulo y marqué al supervisor. Esta vez habló con severidad: si encuentras intrusos llama a la policía industrial, no te arriesgues solo. Antes de colgar recordó algo: por cierto, hace un mes despidieron a un conserje por dormir en servicio, juraba que veía gente escondida ahí abajo, puede que vuelva a merodear. A las 3:30 una interferencia aguda quebró la frecuencia del radio. Se volvió un susurro apenas inteligible, pero repetía mi nombre. Subí el volumen, la señal se cortó y escuché un tintineo metálico dentro de la oficina. El duplicado de llaves ya no estaba donde lo había dejado. Se hallaba sobre el mostrador, perfectamente alineado con la puerta que daba a la escalera de emergencia. Sentí un hormigueo en la nuca. Revisé las cámaras. Todas las que apuntaban al sótano mostraban imagen negra. Las del exterior funcionaban. Decidí bajar por las escaleras para descartar un sabotaje. Cada tramo descendido parecía enfriar el aire otros 10 grados, el sudor se convirtió en escarcha sobre mi frente. Abrí la puerta metálica con esfuerzo y me topé con oscuridad absoluta, las luces de presencia no activaban. Encendí la linterna, la columna más próxima estaba marcada con manos embarradas de tierra, como si alguien hubiese trepado por ella. La cámara S04 colgaba rota, los cables expuestos. Entonces escuché el tintineo, ahora tras de mí. Giré, la luz reveló, a unos 10 metros, a un hombre de pie. No podía ver su rostro porque la cabeza estaba ladeada, casi apoyada en un hombro, pero sonreía. En su mano derecha colgaba mi duplicado, balanceándolo como un péndulo. Sus brazos y piernas parecían alargados en proporción antinatural. Cada vez que el llavero chocaba contra su muslo, la reverberación metálica se amplificaba por la bóveda del estacionamiento. Retrocedí sin darle la espalda, el sujeto imitó mis pasos con un retardo de fracción de segundo, como una sombra mal sincronizada. Tropecé con un cono de seguridad y caí. La linterna rodó varios metros y quedó apuntando al techo, proyectando un cono de luz disperso que apenas alumbraba su silueta. Entonces habló, con una voz que no pude ubicar como masculina o femenina, sonaba más bien como aire subiendo por un tubo hueco: aquí nadie te oye. No pronunció las palabras, las escuché directamente dentro del cráneo. Me lancé hacia la linterna, al tomarla el haz iluminó el pasillo, pero el extraño había desaparecido. Solo quedó un eco distante de llaves que chocaban, su repiqueteo se multiplicaba, primero en la rampa norte, después en la sur. Aturdido, corrí hacia el elevador, aunque estaba convencido de que subiría vacío. Presioné el botón y, al abrirse las puertas, el duplicado de llaves yacía en el suelo de la cabina. No había nadie. En la oficina marqué a la policía industrial, pero antes de terminar la llamada el monitor captó movimiento en la azotea del edificio, la misma figura caminaba junto a las antenas, inclinando la cabeza como un cuervo.
Colgué sin hablar, sabía que la patrulla tardaría. Opté por encerrar todos los accesos y activar la alarma general. Mientras colocaba candados escuché pasos en la escalera interna, pesados, irregulares, ascendiendo uno a uno con un intervalo exacto entre ellos, como si una maquinaria levantara cada pierna. El cerrojo de la puerta vibró apenas coloqué el candado. Me alejé hasta el fondo del pasillo, las luminarias empezaron a parpadear, recorriendo el techo de manera secuencial, dirigiéndose hacia mí. El candado se abrió con un chasquido imposible, la palanca saltó sola. La puerta se entreabrió y, sin abrirse del todo, algo alargó un brazo para dejar el duplicado de llaves en el suelo, justo sobre la línea de luz. Luego la puerta se cerró. Me encerré en el cuarto de CCTV y apilé muebles contra la entrada. Las cámaras internas fueron cayendo una a una, la pantalla se dividió en mosaicos negros hasta que solo quedó una imagen viva, la del pasillo afuera del cuarto. La figura apareció en cuadro, caminó lentamente y se detuvo frente a la puerta. Acercó la cabeza al lente, vi por fin su rostro, no tenía ojos ni nariz, solo piel lisa que palpitaba como bolsa de plástico pegada a la carne. Sonrió otra vez y sostuvo el duplicado de llaves levantado, como un trofeo. En mis audífonos el metal repicó, increscendo, hasta volverse un zumbido que bloqueó todo sonido. A las 5:15 llegó la patrulla. Me hallaron desmayado, con el escritorio volcado sobre mí. No hubo reporte de intrusos, las cerraduras no mostraban forzaduras y las cámaras estaban desconectadas desde el inicio de mi turno, según el técnico. Algunos colegas creen que caí víctima de la fatiga y de la sugestión, otros prefieren no opinar. Yo sé que aquella molécula de oscuridad con forma humana sigue allá abajo, jugando con llaves que no le pertenecen, esperando que otro vigilante mediocre necesite un empleo con prestaciones demasiado buenas para ser verdad. Desde entonces trabajo de día, lejos de sótanos y rampas. Aún así, cada noche, cuando el mundo se queda en silencio, percibo a lo lejos un tintineo metálico, como si alguien agitara un manojo de llaves pidiendo que vuelva a jugar a las escondidas. Turno de sangre. Nunca había temido a la oscuridad hasta aquella noche de marzo de 2019, cuando la agencia me envió, junto con Roberto, a custodiar el viejo frigorífico avícola de El Carrizo, a 10 kilómetros de Celaya. El complejo llevaba más de un año cerrado por quiebra, solo esperaban a la empresa demoledora que llegaría al amanecer. Nuestro contrato, según nos prometieron, era por una única guardia de 12 horas. Fácil dinero, pensé. Llegamos antes de las 6 de la tarde. Nos recibió Teresa, la última encargada de limpieza. Quería marcharse cuanto antes, nos entregó un manojo de llaves oxidadas y señaló 2 escritorios que había arrastrado hasta la pluma del estacionamiento. No entren a las cámaras ni a las líneas de eviscerado, advirtió con la voz quebrada mientras se santiguaba. Creí que exageraba, el protocolo indicaba vigilar únicamente el exterior y anotar cualquier movimiento. El predio estaba dividido en 3 zonas, el estacionamiento, los corrales vacíos y la nave de proceso, un galpón metálico que se alzaba como un cajón negro contra el cielo anaranjado. Colocamos los escritorios aprovechando la tenue luz de una lámpara de vapor de sodio. Conectamos los radios portátiles y revisamos los accesos, candados nuevos, cadenas bien apretadas. Todo parecía en orden. Las primeras horas transcurrieron sin novedad. El viento se colaba entre láminas sueltas y producía un zumbido semejante a un lamento lejano. Cada 30 minutos hacíamos rondas opuestas y confirmábamos por radio. A las 10 de la noche la temperatura cayó de golpe, como si alguien hubiese abierto la puerta de un congelador gigante. Me devolví al escritorio para frotarme las manos, pero encontré la silla volteada sobre la superficie, patas arriba. No escuché pasos ni crujidos que anunciaran a Roberto y, aún así, lo primero que hice fue culparlo a él en mi mente. Enderecé la silla, la acomodé y seguí mi ronda. Minutos después, el radio crepitó. «Julio, necesito que vengas», susurró Roberto. Algo movió mi silla y dejó esto. Corrí hasta su puesto. La lámpara anaranjada revelaba el escritorio limpio, salvo por un rastro oscuro en forma de media luna. Al alumbrar con mi linterna noté que era sangre reseca,
como brochazos mal dados. Roberto juró que no se había cortado. Tampoco yo. El silencio nos rodeó con la misma densidad que el olor metálico que empezaba a salir de la nave. Propuse revisar el perímetro de nuevo. Caminamos separados unos metros, barriendo con las linternas. Al pasar junto a los corrales percibí un chirrido. La puerta corrediza, que habíamos dejado asegurada, ahora pendía entreabierta. Dentro, una figura cuadrúpeda se escabulló hacia la nave. Mi pulso retumbó en los oídos. Roberto, más cerca, apuntó con su lámpara, pero la silueta ya se había tragado la penumbra. Se quedó paralizado. Tuve que tocarle el hombro para que reaccionara. Sea lo que sea, se escondió en la nave, dije intentando sonar firme. Si es un animal, lo ahuyentamos y listo. Roberto no contestó. Sus labios temblaban tanto como la luz de su linterna. Yo tampoco estaba tranquilo, pero sabía que el reporte a la mañana siguiente requeriría una explicación convincente. Empuñé el inmovilizador eléctrico, le ordené a mi compañero quedarse detrás y empujé la hoja metálica. Un aliento gélido nos golpeó la cara. El interior era un laberinto de cintas transportadoras inmóviles, ganchos colgantes y charolas oxidadas. El suelo aún mostraba manchas antiguas que ningún detergente consiguió borrar. Avanzamos por un pasillo flanqueado de tuberías. Cada paso hacía vibrar las rejillas de desagüe, amplificando el eco de nuestros propios miedos. Llegó primero el olor, una mezcla de amoníaco, sangre añeja y humedad rancia que se pegó a mi garganta. Después, el sonido. Cadenas chocando, lentamente al principio, luego con ritmo frenético, como si algo trepase por ellas. Levanté la linterna. Entre claroscuros apareció un torso humano adherido a un armazón de extremidades delgadas, terminadas en garras que se curvaban como anzuelos. La cosa se balanceaba sobre una viga a más de 3 metros, pero el rostro, o lo que quedaba de él, pendía invertido, los ojos vidriosos apuntando directo a nosotros. No grité, el aire se me fue. Roberto jadeó un «vámonos», pero los ganchos comenzaron a oscilar alrededor, chocando como campanas de metal hueco que marcaban una sentencia. Retrocedí sin darle la espalda a la criatura. Cada paso se hacía eterno, había charcos de agua helada y tramos resbaladizos. Sentía que mis botas se enterraban en el concreto. La figura descendió con una agilidad que ningún cuerpo humano muerto debería tener. Las cadenas chirriaban al soportar su peso y el chasquido metálico retumbó en mi estómago. Al cruzar la puerta empujé a Roberto. Bloqueamos el acceso con una barra que encontramos tirada y corrimos hasta la caseta más próxima. No hablamos. Apenas nos sentamos, ambos vimos nuestra ropa, salpicaduras escarlata de origen incierto. El radio estaba abierto, escuchábamos nuestra propia respiración amplificada. Faltaban 3 horas para el relevo. 3 horas de silencio roto por golpes dentro de la nave y arañazos que rasgaban el metal cada pocos minutos, siempre más cerca, siempre más insistentes. A las 4 en punto una alarma se activó sola en la zona de cámaras frigoríficas, un zumbido penetrante que recorrió el aire como un bisturí en carne viva. No teníamos forma de apagarla porque el tablero estaba dentro del galpón. Los arañazos cesaron de golpe. Recordé las palabras de Teresa, el movimiento nervioso con que se santiguó. Me descubrí haciendo exactamente lo mismo, apretando los dedos sobre mi pecho como si un gesto religioso pudiera cerrar un portón que el acero no había logrado contener. La luz del amanecer pintó el horizonte con púrpuras y naranjas. El zumbido se apagó cuando los primeros camiones de demolición asomaron en la carretera. Salimos titubeantes a recibirlos. El supervisor me preguntó por qué seguía la puerta abierta. Le respondí que había un intruso. Envió a 3 obreros a revisar. No tardaron ni 2 minutos en gritar que no había nadie, que todo estaba intacto, aunque se quejaron del hedor. Cuando la policía llegó, revisó las grabaciones de nuestra cámara corporal. Ahí estaba la puerta forzada, estaba la sangre sobre los escritorios, pero en el interior de la nave solo se veía un pasillo oscuro. Ni rastro de cadenas oscilantes ni de la criatura. Nos dejaron marchar sin cargos, pero con la advertencia de presentar un informe médico por las manchas de sangre.
Los análisis, semanas después, revelaron algo imposible: era sangre humana degradada por años de exposición, como sacada de un cadáver olvidado. Ninguno de los dos portábamos heridas. Han pasado 6 meses. No volví a tomar el turno nocturno. Duermo poco y mal. Cuando cierro los ojos escucho el golpeteo hueco de un gancho balanceándose y, al abrirlos, juro que mi silla se reacomoda sola, invitándome a recordar que, en algún lugar entre las sombras y el metal oxidado, algo que no es hombre ni bestia sigue colgando, esperando a que alguien vuelva a encender la luz para reclamar otro turno de sangre. Vigilia negra. Ingresé a la empresa Logitech en abril de 2018, cuando la expansión industrial de Monterrey devoraba los viejos terrenos baldíos de la periferia. Me asignaron el turno nocturno en el módulo de vigilancia C7, un cubículo de concreto al borde de un patio de carga interminable. Acepté porque pagaban un bono extra y porque, después de la muerte de mi madre, necesitaba horas silenciosas donde la cabeza dejara de zumbarme. Muy pronto descubrí que el silencio allí era cualquier cosa menos pacífico. La primera noche me acompañó Mireles, un guardia veterano que conocía cada rincón. Caminábamos entre montañas de tarimas y contenedores mientras me explicaba los códigos para registrar rondas y los puntos ciegos de las cámaras. A las 2 de la madrugada, cuando revisábamos el bloque de almacenes clausurado, se detuvo frente a la puerta de un elevador oxidado y sellado con cadenas. Murmuró una advertencia que no logré entender y cambió de tema con notable prisa. Aquella puerta quedó grabada en mi mente. Cada ronda posterior coincidió con un crujido metálico que parecía surgir de su interior, como si el elevador intentara moverse sin energía. Yo anotaba ruido estructural para no alarmar a la central y trataba de convencerme de que la acústica del recinto generaba ecos perversos. Pasaron 3 semanas sin incidentes mayores, salvo el descenso repentino de temperatura en algunos pasillos y un olor a ozono que aparecía justo antes de que los sensores de movimiento fallaran. A finales de mayo, Mireles anunció su renuncia. No dio razones. En la despedida, mientras fumaba en el estacionamiento, me tomó del brazo y susurró: si escuchas que alguien pide el elevador, no lo abras. Su mano temblaba tanto que la colilla dejó chispas sobre el pavimento. La noche siguiente me quedé solo. El supervisor prometió enviar a otro elemento, pero los trámites tardarían días. Me propuse ser meticuloso: rondas cada hora, reportes puntuales, café suficiente. A las 23:47, durante la segunda inspección, oí el timbre del elevador. Era un sonido breve, antiguo, diferente a cualquier alarma moderna. Resonó una sola vez y luego se apagó. Afuera, la noche lucía limpia, sin nubes, y el cerro de la silla recortaba su silueta contra un cielo tan nítido que podía distinguir las luces de los aviones que se aproximaban al aeropuerto Mariano Escobedo. Contrastaba con la penumbra acechante dentro del complejo. Recordé entonces una historia que Mireles me había contado a medias. Años atrás, antes de que Logitech comprara el predio, el lugar fue frigorífico de reses y, en un incendio, varios trabajadores quedaron atrapados en el sótano, justo donde ahora se hallaba el elevador sellado. Nunca recuperaron los cuerpos, solo apagaron las brasas y clausuraron todo. La empresa nueva jamás tocó esa parte y prefirió cortar la electricidad para evitar gastos. A la 1:05 volvió el timbre, acompañado por un golpe seco contra la puerta metálica. Recordé la advertencia de Mireles e informé por radio. Confirmaron que todos los circuitos de ese bloque estaban desconectados desde 2016. Sentí un escalofrío ascender por la columna, pero fingí calma y caminé hasta el lugar con la linterna al máximo. El aire era tan frío que el vaho salía de mi boca. Las cadenas colgaban rotas y la puerta estaba abierta a unos 10 centímetros. Del interior emanaba un hedor rancio, mezcla de metal caliente y carne echada a perder. Pegué el oído y escuché respiraciones agitadas, como las de un corredor exhausto. Retrocedí y encajé el seguro de emergencia, un pasador grueso que debía impedir cualquier movimiento de la puerta. Regresé a la caseta planeando abandonar el puesto, pero necesitaba pruebas de que no estaba imaginando.
Revisé las cámaras, el pasillo del bloque clausurado aparecía en negro, salvo por breves barridos de interferencia donde se distinguían siluetas borrosas moviéndose frente al elevador. Guardé la grabación en un USB, decidido a mostrársela al supervisor. A las 3:12, los sensores del patio de carga se activaron en cascada. Un mapa rojo llenó la pantalla. Parecía que decenas de cuerpos cruzaban al mismo tiempo cada zona vigilada. Según protocolo, debía salir a confirmar. Tomé la escopeta sin cartuchos que descansaba en el armero y salvé la distancia hasta el patio. Las luces de los postes parpadeaban, alargando las sombras de los contenedores hasta volver las figuras retorcidas. Cuando alcancé la mitad, el suelo vibró como si un tren subterráneo pasara debajo, el estruendo provenía del bloque clausurado. Todo mi instinto ordenó correr en sentido opuesto, pero no podía permitir que algo escapara sin registro. Dentro, el timbre del elevador sonaba sin cesar, un tañido grave y continuo. La puerta estaba completamente abierta y el interior, iluminado por una bombilla que no existía en los planos, mostraba solo un hueco negro descendiendo al sótano. Un rastro de huellas frescas y oscuras se extendía desde el borde hasta la sala de bombas. Seguí las pisadas contra toda lógica. El líquido tenía la densidad del aceite quemado, pero el olor era dulzón, casi putrefacto. En la sala de bombas encontré el uniforme de Mireles, perfectamente doblado, con su radio encendido encima. Sobre la pantalla, garabateado con aquella sustancia, se leía: "Sigue mejorando el turno". Antes de procesar el mensaje, los tanques comenzaron a golpear entre sí, un estrépito metálico que me ensordeció. Corrí, pero cada corredor desembocaba de nuevo en la puerta del elevador. Me asomé al hueco. Desde las profundidades subía un murmullo coral, cientos de voces susurrando nombres desconocidos hasta pronunciar el mío con nitidez helada. Entonces emergió el rostro de una mujer hinchada y amoratada, los ojos desorbitados parecían llevar años sin parpadear. Extendió un brazo que se alargó más de lo humano y rozó la punta de mi bota. El frío fue tan brutal que sentí la piel arder. Retrocedí y presioné el gatillo de la escopeta, el estampido rebotó en los pasillos. Cuando el humo se disipó, el hueco estaba sellado, la puerta cerrada, las cadenas intactas. Intenté huir, pero las luces se apagaron y, en la oscuridad, el timbre del elevador sonó en todos los pisos al mismo tiempo, como si el edificio entero fuese una sola jaula moviéndose a voluntad de algo que no puedo comprender. Durante la entrevista de salida omití cada detalle sobrenatural y me limité a escribir riesgos estructurales en el formulario. El médico de la empresa afirmó que mis nervios estaban excesivamente agitados y recomendó reposo, pero no preguntó nada más. Nadie quiere hurgar demasiado cuando la versión oficial es más cómoda que la verdad. Renuncié esa mañana. Ahora cuido un estacionamiento abarrotado, rodeado de gente y ruido, pero cada vez que el ascensor de la plaza comercial se detiene sin razón, el corazón late con el pánico infantil de quien sabe que hay turnos que nunca terminan y llamadas que jamás deberían contestarse. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.